Fraterno saludo, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hacer una corta explicación a lo que se refiere el movimiento parabólico, el cual está inmerso en las temáticas que estamos viendo este periodo. Para ello voy a empezar con una parte más teórica y en un segundo video voy a explicar un ejercicio resuelto, ejercicio que está en el mediador enviado pues en la asignatura de física, para que lo puedan comprender bien, ver cómo se resuelven los ejercicios y les pueda ir excelente en la entrega de sus resultados. Entonces, empecemos con esta parte teórica, que es ¿cierto? Entonces, hay muchas ideas de lo que es el movimiento parabólico, pero principalmente en este GIF podemos observar que es un movimiento representado en dos dimensiones. Vemos acá el plano cartesiano, en donde el eje X representa el alcance máximo y el eje Y representa la altura que alcanza el cuerpo. En este caso estamos hablando de un gráfico representado en dos dimensiones de longitud, porque nosotros también podemos representarlo con el tiempo, ¿sí? Pero en este caso nos interesa más el tema de alcance y de altura. Entonces, al lanzar un cuerpo con una velocidad inicial y tomando en cuenta un ángulo, ahorita vamos a hablar un poco de lo que es movimiento semiparabólico, que no se necesita el ángulo, pero cumple con las condiciones. Entonces podemos acá darnos cuenta que la trayectoria formada al yo tener esa velocidad inicial es una trayectoria parabólica, en donde el cuerpo se encuentra bajo dos movimientos. Lo mencionaba ahora, uno en el eje X, por acá, y uno en el eje Y, que viene siendo la altura. El movimiento en el eje X se considera un movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme no se considera la aceleración. ¿Esto es por qué? Porque la aceleración que está vinculada en este movimiento es la ya famosa conocida gravedad. Y la gravedad actúa es en el eje Y. Por eso es que decimos que en el eje Y es donde hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado, en donde esa variación de la velocidad la está dando precisamente la gravedad. Entonces, esto tiene unas consecuencias muy importantes en el momento de analizar la parte vectorial. La parte vectorial es cuando yo pienso en la velocidad como un vector, como aquella magnitud que aparte de tener dirección, aparte de tener una magnitud, tiene una dirección. Yo estoy acá señalando, por ejemplo, el vector de la velocidad inicial. Pero si yo tomara el vector de la velocidad en cada momento de la pelota, pues es un vector distinto, ¿sí? Em, Precisamente acá estamos hablando de cómo son los vectores. Este ya es un ejercicio, es un gráfico en donde no hay vinculado un ángulo, pero sí siempre vamos a tener vinculado una velocidad inicial. En el movimiento parabólico o semiparabólico siempre hay velocidad inicial. La cuestión acá es que en este caso la persona la está lanzando con un ángulo cero, porque ya tiene una altura determinada. A este movimiento se le conoce como movimiento semiparabólico, pero no nos tenemos que enredar con esos términos, muchachos. Esto cumple las mismas características, exactamente las mismas características, entonces no va a haber ningún problema. En este gráfico que está acá en la mitad, podemos notar una comparación entre lo que es el movimiento en caída libre y un movimiento semiparabólico. El movimiento en caída libre, la pelotica que se ve en distintos fotogramas, dado pues un tiempo, se nota que por acá el movimiento es con una velocidad menor y va avanzando hasta que la velocidad aumenta. Esto es dado por la gravedad. Si lo comparamos con el semiparabólico que está a un lado, cumple las mismas características. La única diferencia es que ya no está cayendo en la base del lugar donde se lanzó, sino que está ganando cierto alcance en el eje X. Entonces esto es una característica muy importante en la parte de movimiento parabólico, que la gravedad siempre está actuando y hay una semejanza pues muy grande con respecto a caída libre. Entonces, tenemos acá un ejemplo en donde hay un golfista que lanza una pelota. Yo sé que esto tiene un montón de, de letras y cosas que ustedes van a decir, Dios mío, ¿qué es todo eso? No nos vamos a enredar con esto, listo, miren muchachos, es muy sencillo. La persona está lanzando su pelota con un vector
una velocidad inicial, ¿cierto? Acá hay una velocidad inicial. Ese vector se puede descomponer. ¿Qué significa descomponer? Que yo puedo partirlo en dos unidades, una para el eje X y una para el eje Y, ¿cierto? Entonces este vector, como podemos ver, acá tiene su parte Y y su parte X. Por eso dice velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X. Y registramos distintos momentos de la pelota. En este lugar podemos ver también su descomposición. Aquí ya no está el vector totalmente dibujado, sino solamente sus componentes rectangulares. ¿Qué podemos notar en este gráfico? Fíjense en la velocidad en X en todos los puntos. La velocidad en X en todos los puntos no cambia, incluso acá arriba. La velocidad en X es la misma. Miren que es el mismo vector, es el mismo tamaño, la misma dirección. ¿Esto es por qué? Por lo que lo mencionaba ahora. La velocidad en el eje X se considera movimiento rectilíneo uniforme, es decir, en el eje X no consideramos la aceleración. Mientras que si vemos la velocidad en el eje Y, miremos que el vector, a medida que va subiendo, va disminuyendo su tamaño, tanto que en este punto no hay vector. Aquí la pelota tiene una velocidad, no es como en la caída libre, que cuando lanzábamos un cuerpo, cuando el cuerpo llegaba a la parte más alta, la velocidad era cero. No, acá sí hay velocidad, porque como había una velocidad inicial y estaba vinculando un movimiento en el eje Y, ahí sí hay velocidad, pero esa velocidad solamente está pensada para el eje X. Aquí no hay velocidad en Y. Continuando, hay un cambio, ¿cierto? Ya la dirección del vector cambia. ¿Por qué? Porque ya está en bajada. Podemos observar que apunta hacia la Tierra, por tanto, pues decimos que está en el eje Y negativo. Entonces, a medida que va acelerando, el vector va aumentando su tamaño hasta llegar al punto final. En este punto final es justo el instante, aquí es justo el instante en donde va a pegar al piso. En ese momento también se dibujó el vector de velocidad final y podemos observar que eje X es el mismo siempre, eje Y tiene pues un vector distinto, gracias a la gravedad. Bien. Recuerden, al eje X se le llama alcance, al eje Y se le llama altura. Para comprender más este tema, voy a volver a utilizar la simulación en PET, simulación que ustedes también van a utilizar en el momento en el que van a resolver el mediador. Entonces, prestémosle atención, ya la hemos utilizado, pues yo ya he explicado con ella, entonces ya ahora sí le vamos a poner a esto un ángulo, una velocidad inicial. Entonces vamos a ella. Bien, tenemos acá entonces el enlace para poder ingresar al jueguito. Yo le digo jueguito, pero realmente esto es una simulación virtual, ya que aporta datos experimentales reales. ¿Sí? Se manipula pues en tiempo real, incluyendo pues condiciones de ambiente como resistencia de aire, entre otros. Entonces, él está cargando y pues se van a dar cuenta que al inicio tiene varias opciones para navegar. Hoy me va a interesar que miremos la parte vectorial, las flechitas, ya que esta pues nos ayuda a entender qué pasa con esa velocidad en X y esa velocidad en Y. Bueno, acá ya tenemos el simulador. Yo había cortado el video un momentico para que pudiera cargarse la página. Ingresé a la parte de vectores, acá está el menú es de introducción, vectores, arrastre y laboratorio. Ingresé al que dice vectores, entonces tenemos este escenario en donde podemos analizar varias cosas. La primera que quiero que analicemos es la aceleración. Como lo mencioné anteriormente, la aceleración que está vinculada en un movimiento parabólico es la misma que está en la caída libre, es decir, la gravedad. Siendo así, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Yo le voy a dar play al cañón y nos damos cuenta que la aceleración siempre está apuntando hacia abajo. Miren que es un vector que siempre está apuntando hacia abajo, porque esta flechita es la que me relaciona a la gravedad. Bien, ahora voy a cambiar la situación y no voy a decir que sea la aceleración, sino que me muestre la velocidad. Prestemos atención, este movimiento yo lo puse en lento para que pudiéramos observar bien. Entonces acá está la velocidad. Miren que él sube en el punto más alto,
Bueno, ahí no lo pude detener, pero en el punto más alto el vector es totalmente horizontal y acá empieza su tiempo de bajada. Es un vector que siempre está cambiando de tamaño, porque es la velocidad completa. Si yo no quiero ver la velocidad, sino que quiero ver sus componentes, lo que les estaba mostrando ahorita en la imagen, entonces acá me doy cuenta que efectivamente el vector en Y está disminuyendo su tamaño porque vamos en un proceso de frenado. Pero el de X nunca va a cambiar, tanto que en este punto, es muy difícil, pero bueno, más o menos acá, en este punto el vector es totalmente horizontal. Acá ya empieza su bajada, entonces la gravedad empieza a actuar a favor del movimiento hasta que finalmente colisiona. Otra característica de este movimiento es la medición del tiempo. Si yo tomo el tiempo en este punto, 1,66, y lo tomo en este punto, que es 3,33, puedo observar que el tiempo de subida debe ser igual al tiempo de bajada. Podemos comprobarlo en la calculadora. Si nosotros dividimos este número entre 2, nos debe dar este valor que está acá arriba. Es una simetría. Esto es una simetría que se genera, digamos, en la matemática, en la geometría. Por eso es que es tan interesante. Ahora bien, si yo a esto le meto otra variable que es la resistencia del aire, sabemos que el aire sí va a afectar el movimiento, ¿sí? Entonces acá también hay simetría, pero, por ejemplo, en el caso del vector, gané 3 estrellas, en el vector de aceleración, si existe resistencia del aire, entonces en el vector de aceleración podemos notar que hay un vectorcito por acá, un vectorcito que afecta y es esa resistencia del aire, ¿sí? A eso corresponde y eso tiene un coeficiente. No es nuestro objetivo en este momento realmente tomar la resistencia del aire. Eso por parte del movimiento parabólico. Movimiento semiparabólico. Bueno, en el movimiento semiparabólico tenemos por acá una altura. Tomamos el ángulo 0 como referencia y naturalmente pues tenemos una rapidez inicial. Al darle al balón, en este caso es una bala de cañón, pues efectivamente también va a lograr un alcance. Alcance que depende también de esas variables, de la variable altura, de la variable velocidad inicial. Esas son las más importantes. Esto que voy a decir es muy importante. Lo más importante del movimiento parabólico es el ángulo, la gravedad, la velocidad inicial. Obviamente el tiempo, pero el tiempo es una medición. ¿Quién va a afectar realmente el movimiento? Lo afecta la gravedad, la velocidad inicial y el ángulo. Por eso es que en las ecuaciones que vamos a ver en el siguiente video es tan importante esos tres conceptos. ¿Listo? Por acá pues voy a terminar pues como el video. De verdad que es muy importante que usted interactúe con este jueguito y observe qué es lo que pasa. Mida, observe por acá en laboratorio, pues hay también otras cositas para manejar. ¿Qué pasa con el movimiento parabólico? Se aumentó la gravedad. Yo sé que eso ustedes ya tendrán pues como una idea, ya ustedes sabrán dar respuesta, pero me gustaría que lo interactuaran, que jugaran con él para que aprendamos más sin necesidad de ver ecuaciones. No hemos visto una ecuación hasta el momento y ya hemos definido mucho, ¿sí? Entonces, es la invitación. Que tengan un feliz día. Esperen el siguiente video donde voy a hacer el ejercicio resuelto.